Hola, buen día. Nosotros somos el equipo Dharma. Mi nombre es Fernando Flores y en conjunto con mis compañeros Fátima Castellanos y Jimmy Gordillo les expondremos nuestro proyecto modular. El título de nuestro proyecto es Simulación del secado de harina de soja en un secador rotatorio directo en MATLAB. La harina de soja es un producto muy importante en la industria del procesamiento de la soja, pues se utiliza como un producto alimenticio en el sector ganadero, porcino, avícola e incluso como un suplemento alimenticio para la dieta humana. De ahí pues la importancia de controlar el nivel de humedad que existe en este material. Es por eso que una de las operaciones más importantes involucradas en la obtención de harina de soja es el secado. Recordando un poquito lo que hace el secado, pues eliminar pequeñas cantidades de agua que están presentes en un sólido mediante circulación de gases o aire que lo que hacen es transportar el vapor de agua. Esto permite que se pueda utilizar el secado como una técnica de preservación, pues cuando un alimento está seco se puede almacenar por periodos de tiempo muy largos. Existen varios métodos para el secado, por ejemplo están los secadores de lecho fluidizado, los secadores de bandeja, los secadores indirectos al vacío, los secadores de tambor por aspersión y los secadores rotatorios, que son en los que nosotros nos vamos a enfocar. Un secador rotatorio se calienta por contacto directo con el sólido. Esto se hace con un gas caliente que pasa a través de un encamisado externo. También hay varios tipos de secadores rotatorios, que son el de cascada con calentamiento directo, el de secado directo con persiana periférica y el de calentamiento indirecto. De estos tres, se eligió el secador de calentamiento directo, pues resulta que son los más aplicables a materiales en forma granular, que no son sensibles al calor y que tampoco son afectados por el contacto directo con los gases de combustión, que es el caso de la harina de soja. Aquí podemos ver la configuración de un secador rotatorio típico. Este consiste en una carcasa cilíndrica giratoria. Está ligeramente inclinada hacia la salida y al girar la carcasa una pestaña va levantando los sólidos para que caigan como en forma de lluvia a través de todo el interior de la carcasa. La alimentación entra por un extremo del cilindro, el producto se descarga por el otro. El producto va pasando a través de todo el cilindro mediante unos elevadores que están fijados en la pared para promover la pérdida de humedad del sólido, pues queda en contacto con el aire caliente. El objetivo de nuestro proyecto es simular el proceso de secado de harina de soja con base en condiciones requeridas para predecir la longitud necesaria del secador. A grandes rasgos, este diagrama resume la metodología que se utilizó en la realización de este proyecto. A continuación, lo iré describiendo punto por punto. Primero, en la recopilación de datos se tomaron condiciones base de dos artículos en particular. El primero llamado Dynamic Simulation and Control of Direct Rotary Dryers y el segundo llamado Simulación Dinámica y Control de un secador rotatorio piloto de contacto directo. Antes de desarrollar el modelado, se definieron las condiciones y las suposiciones que se aplicarán a la simulación del secador rotatorio directo. Estas son que se trabajó en estado estacionario, que la temperatura del aire y del sólido varían a lo largo del secador de manera lineal, el uso de elementos de transferencia basados en la convección de calor y la longitud de la unidad de transferencia de calor, también que la geometría de la partícula afecta a la transferencia de energía de manera despreciable, que en el secador existen tres zonas de transferencia. La primera es donde ocurre el precalentamiento del sólido, la segunda es donde la temperatura en el equilibrio del sólido permanece básicamente constante y la tercera donde ocurre el secado de la superficie no saturada y la evaporación de la humedad ligada. Solo existe transferencia de calor entre el gas y el sólido y no se pierde energía con los alrededores. Esta última suposición no aplica para todas las pruebas que se hacen en la simulación. Se resolvieron los balances de materia y energía generales y particulares en estado estacionario. Con esto se construyó el script en MATLAB. Los parámetros que se tomaron en cuenta en las condiciones bases son la temperatura del sólido en la entrada, la temperatura del sólido en la salida, la temperatura del aire húmedo en la entrada, la temperatura del aire húmedo en la salida, la humedad del aire en la entrada, la humedad del sólido en la entrada, de los cuales solo la humedad del sólido en la salida y el flujo del sólido seco se modificaron durante la simulación intercalando entre cuando el proceso es adiabático y cuando no lo es.
Ahora bien, con respecto a los resultados obtenidos, cuando se hizo la simulación con las condiciones base que ya se presentaron anteriormente, se obtuvo que la longitud del secador rotatorio era 10.28% menor que la real. Esto era de esperarse debido a que cuando se hizo el modelado del proceso, se tomó en cuenta ciertas condiciones ideales. Por ejemplo, que el sistema era completamente adiabático, que la geometría de la partícula no afectaba en la transferencia de energía, entre otros. Entonces, una vez que se hizo esta simulación, se procedió a hacer las siguientes dos con los cambios de condiciones, el primero como el segundo, y se obtuvo que la longitud del secador rotatorio aumentaba un 10.8% para el primer caso y un 37.92% para el segundo caso, ambos con respecto al primer resultado obtenido. Ahora, todo esto fue en un sistema adiabático. Entonces hicimos las simulaciones, pero en un sistema no adiabático. Y notamos que en los tres casos, el aumento de la longitud del sistema no adiabático con respecto al sí adiabático rondaba en el 26% en los tres casos. Esto es un indicador de que uno de los factores más importantes que va a aumentar la longitud del secador rotatorio es la pérdida de energía. Dependiendo de la cantidad de energía que tú pierdas, va a ser cuánto va a aumentar con respecto a tu caso adiabático. Otro cálculo que se estuvo haciendo en las diferentes simulaciones fue el flujo másico de aire caliente que se necesitaría. Esto es porque en la realidad es más fácil aumentar el flujo másico del aire caliente que aumentar la longitud de un secador rotatorio, sobre todo porque esto puede ser muy costoso. Entonces, con las simulaciones en el sistema adiabático, se obtuvo que el flujo másico de aire aumentó un 27.11 para el primer cambio de condiciones y un 151.8 para el segundo cambio de condiciones con respecto a las condiciones base. Esto en un sistema adiabático. Cuando pasamos al sistema no adiabático, volvimos a obtener un resultado similar al anterior en cuanto al aumento del flujo másico del sistema no adiabático y del sistema adiabático. En este caso, el aumento rondó en el 43% y esto nuevamente es un indicador de que la cantidad de energía perdida en el proceso va a ser un factor muy importante y ahora ya no solo en el aumento de la longitud del secador rotatorio, sino que también en la cantidad de masa que se va a necesitar de aire. Con todo esto, se puede mencionar que la simulación del secador rotatorio se realizó de manera exitosa. Sin embargo, hay ciertas desviaciones en cuanto a los resultados reales y los dados por la simulación. Por ello, lo más correcto sería también añadir un factor de corrección. Este se obtendría de manera empírica, ya sea con pruebas en un secador en algún laboratorio o con alguna planta piloto. De esta manera podríamos obtener un resultado más fiable con esta simulación. Por último, también se puede mencionar que el calor, al ser un factor muy importante para el aumento de de estas dos características, longitud y flujo másico, entonces es necesario que cuando se diseñe un secador se ponga un aislante para que la cantidad de energía perdida sea la menor posible. Eso ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención.